Bienvenidos sean todos a esta exposición donde les vamos a presentar una interesante historia de la vida y obra de nuestro pensador italiano Antonio Gramsci. Acompáñanos. Gramsci nació el 22 de enero de 1891 en Cerdaña, Italia. Cuando apenas tenía 3 años, sufrió una caída cuyo traumatismo le quedó como secuela una deformación en la columna. Él comenta en sus escritos que cuando era niño, a los 4 años, tuvo una hemorragia durante 3 días seguidos acompañado de convulsiones. Los médicos ya lo daban por muerto y su madre conservaba hasta finales de 1914 un ataúd pequeño, como si fueran a enterrar a alguien. En 1903 concluyó la escuela primaria y el 31 de enero de 1904 Gramsci se inscribió a la escuela secundaria, gracias a que su padre había cumplido la condena y por medio de él se inscribió. Gramsci venía de una familia muy pobre, lo cual no le permitió llevar sus estudios más que de forma intermitente, porque tenía que contribuir a la economía de su familia. En 1911, Gramsci comenzó una brillante carrera en la Universidad de Turín, donde después se unió al Partido Socialista en 1914. Fue considerado como uno de los pensadores marxistas más importantes del siglo XX. Trabajó como periodista en el Avanti, periódico del Partido Socialista en 1916, y en 1922, en su viaje a Rusia, como representante del nuevo partido, conoció a Julia Schultz, una joven violinista con quien se casó y tuvo 2 hijos. En 1921, Gramsci dirigió una huelga de izquierda en el Congreso Socialista en Livorno para fundar el Partido Comunista Italiano. Alentó el desarrollo del Consejo de las Fábricas y en 1926 Gramsci fue arrestado y encarcelado injustamente. En la prisión, Gramsci llevó a cabo un estudio histórico y teórico extraordinario. Las cartas que escribió desde la prisión se publicaron en 1947. Sus reflexiones sobre el concepto cultura y política de la hegemonía, sobre el propio Partido Comunista Italiano y sobre la Iglesia Católica Romana fueron particularmente importantes. En 1930 murió poco después de ser liberado de la cárcel a recibir atención médica, ya que su salud era demasiado mala. Las obras de Gramsci fueron escritos políticos, debates sobre los consejos de fábrica, formación de los intelectuales, cuadernos de la cárcel, introducción a la filosofía de la praxis, sobre el fascismo, partido y revolución, notas sobre Maquiavelo, sobre la política y el Estado moderno. A continuación, les vamos a presentar el pensamiento socialista de Antonio Gramsci. Continuamos. Gramsci destaca que el sector dominante de la sociedad ejerce poder básicamente porque logra imponer su filosofía, sus costumbres, el sentido común que facilita la identificación inconsciente del pueblo con la clase dominante. Deben haber una serie de compromisos, alianzas, acuerdos, forcejeos en las cuales la clase dominante cede el poder, las presiones de los trabajadores como aumentos de sueldo, servicios de salud, educación, seguridad social. Así la burguesía, en este caso la clase dominante, se erige, se presenta como la representante de toda la sociedad. Los sectores dominantes se organizan en la sociedad política, la cual ejerce la dominación
a partir de la administración del gobierno y el control del Estado mismo. El capitalismo da respuesta a sus etapas difíciles, ajustándose a los retos que le plantean su propio desarrollo, así como las exigencias que le plantean los trabajadores. Con la llegada del fascismo, Gramsci entiende que no se trataba de una crisis recurrente del capitalismo, sino de una circunstancia especial en la que la burguesía sacrificó a una parte considerable de la misma para imponer un régimen de Estado absoluto que garantizara su existencia. Aportes pedagógicos de Gramsci. Para Gramsci, existe una clara relación entre la pedagogía y hegemonía. Propone la creación de una escuela unitaria, donde el niño ya es responsable y autónomo, y el maestro se convierte en guía. Considera al maestro como intelectual, o sea, especialista político, es decir, dirigente. Gramsci considera el estudio como una tarea seria y fatigosa. De aquí viene la sugerencia de la enseñanza preescolar. Gramsci hace una reflexión sobre la filosofía de la praxis, es decir, cuando se obtiene un conocimiento a través de la práctica. Según Gramsci, para educar es necesario un aparato cultural a través del cual la generación anterior transmita a la generación de los jóvenes. En definitiva, para él, el maestro no es solo el que enseña, sino es aquel que asume el papel de moderador entre la sociedad general y la sociedad infantil en desarrollo.